sino es don de Dios. Dice, desde el principio dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe dice que somos salvos. Así que no hay ese es el regalo que el Señor nos da. También implica el aceptar cada uno de nosotros que Cristo murió por los pecados de la humanidad. Dice la palabra que con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Dice, y confiar en la misericordia. En Romanos 5:8, si lo buscan o lo quieren anotar para verlo después, dice, sí, Romanos 5:8, dice, pero Dios muestra su amor por nosotros, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Es el aceptar esto, hermanos, en cuando, pues para nuestra mente finita, pues no alcanzamos a comprender cómo alguien puede morir por otro, ¿no? Como alguien decía mi esposo el día de ayer, ¿alguien daría su vida por mí? Y decimos, no, pues nadie, ¿no? Nadie da la vida por otro más que Cristo Jesús que la dio en la cruz, no nada más por una persona, sino por toda la humanidad. En ese tiempo estaba en Israel, pero ahora desde entonces nos vio a nosotros, ¿sí? Y que también la salvación es un proceso de toda la vida, hermanos, eh, en que el creyente pues se arrepiente de sus pecados diariamente, diariamente porque diariamente le faltamos al Señor y obedecemos y crecemos en obediencia al Señor hasta que lleguemos a conocer a Cristo. El que estemos aquí el día de hoy es para eso, hermanos, precisamente, para conocer más y más del Señor, para conocer lo que es nuestro Dios. ¿Sí? En Efesios 4:13 dice así, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando conocemos al Señor y le entregamos nuestra vida es eso, ¿no? Deseamos conocer más y más y más de Él. Nos hablaba hace tiempo de el pastor del enamoramiento. Dice que cuando estamos enamorados, pues preguntamos y preguntamos y preguntamos de la otra persona, ¿no? Cuando se trata de una persona. Y cómo, qué te gusta, cuál es tu color favorito, cuál es tu comida favorita. Preguntamos. Y lo mismo cuando llegamos a la presencia de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y llegamos y aceptamos a Cristo Jesús, pues esto debería de ser en nuestra vida, el querer conocer más y más del Señor, en el preguntar qué, qué, qué no debo hacer y conocer la palabra, ¿sí? Más que nada es eso, conocer la palabra de nuestro Dios. Y también, hermanos, que en la segunda venida de Cristo, la salvación será completada para nosotros, ¿sí? Dice en primera de Corintios 15:22, dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, y me llamó la atención esto porque dice, porque se tocará la trompeta en primera de Corintios 15:52, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y todos seremos transformados, ¿sí? También, hermanos, hay algo que tenemos que tener presente, es que nosotros no hicimos nada para que, para que la salvación fuera dada. Esa salvación ya la dio Cristo Jesús en la cruz. Pues, como mencionaba, muchas personas dicen que por las buenas obras que hacen y por las cosas que hacen. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos presente eso, ¿no? Que la salvación, por los méritos que hizo Cristo Jesús en la cruz, la salvación ya fue dada al derramar su sangre.
su sangre por nuestros pecados. Y que no, tanto nosotros como el pueblo de Israel, todos aquellos, tienen, tenemos ya esa, teníamos ya esa salvación, predicha o como una profecía. Desde Génesis 3:15 que Dios dijo, ¿no? De la primera profecía mesiánica. Y fue dada para salvación de cada uno de nosotros, de los que estamos ahora y de los que han de venir. Sí, porque no están todos los que han de ser salvos aún. Mencionábamos hace un rato sobre el arrepentimiento y la fe, ¿sí? El arrepentimiento, la definición de arrepentimiento es de la siguiente manera: es un dolor verdadero por el pecado, acompañado también de un sincero esfuerzo por dejarlo. Es sentir el dolor por el pecado, de estás convencido de que hemos pecado delante de Dios, porque es cuando, si estamos convencidos nosotros de que le hemos fallado al Señor, es cuando de verdaderamente nos arrepentimos. Cuando no es así, nada más sentimos remordimiento y eso no nos lleva a ningún resultado, ¿sí? Sentir esa convicción por la culpabilidad producida por la aplicación de la ley divina al corazón. Y esto es por el Espíritu Santo, que eres el que nos redarguye el Espíritu Santo. Y produce esa convicción de pecado que haces todo lo posible por dejar de pecar, que te esfuerzas, ¿sí? Mencionábamos hace un rato que el apartarse del pecado y llegarse a Dios son las condiciones y la preparación para la salvación mediante el arrepentimiento, ¿sí? El que tú te apartes del pecado, te arrepientas y te apartes del pecado, te preparas para esa salvación, pero no quiere decir que porque tú te arrepientes, porque nos podemos arrepentir, pues de que le gritamos a nuestros hijos, y eso no nos lleva a una salvación, nos lleva a lo mejor a una relación mejor con nuestros hijos. Nos podemos arrepentir, pues de haber robado, pero eso te lleva a que estés mejor en la sociedad, pero no te lleva a una salvación. El arrepentirse de tus pecados entra en todo aquello que al Dios no le agrada. El robar, claro, está dentro de los 10 mandamientos y es pecado delante del Señor, pero, pero el arrepentirte es dejar totalmente de hacer aquello que a Dios no le agrada. Y que cada uno de nosotros sabemos, aunque no conozcamos a Cristo, tú sabes cuando pecas delante de Dios. Tú sabes, cada uno sabe cuando le faltamos al Señor. En Hechos 11:18, si lo buscan, por favor. Así que hablamos que el que cree y se arrepiente, remueve ese obstáculo que le impide recibir ese regalo de salvación. Como mencionábamos hace un ratito, puedes arrepentirte y de otras cosas, pero no es para salvación. En Hechos 11:18 dice, dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí? Esto lo menciona en Hechos. Y anterior a esta escritura es lo que Pedro decía, lo que se le fue presentado a Pedro, que se le presentó un manto y decía que había toda clase de reptiles, de cuadrúpedos, y que Dios le decía, Pedro, mata y come. Pedro decía, Señor, a mi boca no ha entrado cosa inmunda. ¿Sí? Entonces, vemos que desde ese entonces Dios había abierto esa salvación también para nosotros. Y dice que es un arrepentimiento
para vida. Ese arrepentimiento que tiene que haber en nosotros tiene que ser para vida, ¿sí? Porque hay arrepentimiento para vida y arrepentimiento para muerte. ¿Sí? Hay personas que se arrepienten de haber actuado mal, de haber hecho tantas cosas, pero hay personas que se arrepienten pero se suicidan. O simplemente si están en una adicción no quieren salir de esa adicción por todo lo que han hecho. Y ahí se quedan. Pero dice la palabra que Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿Para qué? Para esa vida que el Señor nos tiene para con cada uno de nosotros, para esa vida eterna. Hace un rato mencionábamos algo, que puede existir arrepentimiento sin fe. Hablando dentro del Evangelio, el arrepentimiento no puede haber sin fe, porque el arrepentimiento va acompañado con la fe. Porque solo el que se arrepiente y siente ese dolor, ese dolor pues que no se puede describir por el pecado, tiene que tener esa fe y esa necesidad de un Salvador, esa necesidad de Cristo Jesús, que es para salvación de su alma. Porque no podemos decir, me arrepiento y creo en Jesús. Y muchas veces, hermanos, hemos estado en lugares que pasan y hacen la oración de fe, pero pues como que es de una manera simbólica, ¿no? Porque esas personas a veces jamás regresan, esas personas, pues es el momento de emoción, de que la prédica la escuchaste y sentiste eso que el Señor nos hace sentir, ¿no? Cuando sabemos que estamos actuando mal, estamos pecando, y sientes esa necesidad, dices, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Y pasas y dices, lo recibo, pero aún no es realmente sincero o no es realmente pues del tiempo, no lo sé, ¿verdad? Porque esas personas no regresan y las vemos en la calle y su vida es la misma. Lo vemos afuera y le decía a mi esposo, ¿no es aquel muchacho tal? Sí, me dice, sí, sí es él. Ah, bueno, no su vida es totalmente la misma. Sí, entonces por eso es que ese arrepentimiento tiene que ser genuino y tiene que haber, como dice la palabra, frutos de ese arrepentimiento. Sí, que al momento de que tú recibes a Jesús como tu Salvador, pues lo más viable es que estés aquí, ¿no? Aprendiendo de su palabra. Lo más viable es que estés aquí escuchando de él y preguntes porque cuando recibimos a Jesús tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas que para nosotros no son claras, ¿sí? Por eso precisamente son estos discipulados, son los estudios bíblicos, pero vemos claro que no fue genuino su arrepentimiento o su momento de aceptar al Jesús, sino que fue simplemente una emoción momentánea, ¿sí? Porque pues si su vida no cambia, es porque realmente no se ha arrepentido. El arrepentimiento, como mencionaba ahorita, se transforma en fervor por conocer de Dios, en fervor por conocer, por estar aquí, por pues el acercarse a alguien, ¿no? Y preguntar, ¿sí? Y se transforma también la fe y el arrepentimiento se transforma en obras, en decir, ¿qué hago dentro de una iglesia? ¿Qué hago? ¿En qué puedo ayudar? ¿Sí? Porque pues observamos y muchos, no nada más en esta iglesia, en otras iglesias que hemos estado, son pocos siempre los que están al pendiente, ¿no? En que ayudo, que recojo, que limpio. Cuando aceptamos a Jesús nuestro Salvador, es tanta nuestra gratitud que queremos hacer algo para Él. Y preguntamos, ¿no? ¿Qué hago?
y como la palabra de Dios dice, hacerlo todo para Él, no para la gente que viene, no para la que se sienta a tu lado, no para los que están aquí o los que van a llegar, sino que hacerlo por amor para el Señor. ¿Sí? Sí, buscan por favor Hechos 2:38, porque también vamos a ver que la salvación mencionaban, recuerdo que cuando nos estaban dando en el seminario, nos decían que el bautismo es una señal externa, ¿sí? De ese arrepentimiento, de esa fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? En Hechos 2:38, ¿sí lo pueden leer? Ujú, sí. Exactamente. Dice la palabra de Dios, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Desde Juan el Bautista venía predicando, arrepentíos. Jesús decía, arrepentíos. ¿Sí? ¿Por qué enfatiza tanto la palabra en arrepentirse? Porque eso es lo primero en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es lo primero, es decir, es dar el primer paso, ¿no? Es dar el primer paso para, para recibir a Jesús. Y dice que bautícese, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? El arrepentimiento, hermanos, nos lleva a actuar de tres maneras, que es emocional, sentir el dolor por haber pecado, pero ese dolor por haber pecado, no solo el remordimiento. Nos lleva también cuando la ciudad les mencionaba, conocer, reconocer que estás en pecado y sientes ese dolor por el pecado, por haber pecado. Así es que nos lleva a actuar de tres maneras. De manera intelectual, que es el conocer y reconocer lo que estamos haciendo mal. De una manera emocional, sentir ese dolor, pero ese dolor verdadero, no remordimiento, como lo mencionábamos. Nos lleva también a la práctica, como lo estábamos diciendo, ¿no? Hacer todo para no volver a pecar. Hacer las cosas para el Señor. Y esto no lo podemos hacer por nosotros mismos, sino que esto, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a arrepentirnos y también nos ayuda a aplicar la palabra en nuestra vida. Influye también el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón y nos fortalece para que esa determinación de no volver a pecar. Como le mencionaba hace un rato que en nuestra lógica humana no entendemos el cómo es que Jesús murió por nosotros, cómo es que entregó su vida. No entendemos el que tenemos una vida después de la muerte. Eso no lo entendemos, no entendemos que allá en el cielo hay calles de oro y hay mar de cristal. Nuestra mente lógica no lo entiende y si le decimos a alguien allá afuera todo esto, nos dice, están loca, ¿no? Están locos porque cómo es que hay eso, ¿no? Pero, pero para esto es la fe. Dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, porque eso esperamos cada uno de nosotros. Esperamos el llegar a ese día y a que sea la venida de Jesús y que veamos esas calles de oro. ¿Sí? Esa es la fe, dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Hace un rato mencionaba de la justificación, la santificación
y la regeneración. La justificación dice que es una absolución divina cuando hablamos de Dios. La definición de justificar es un término judicial que significa absolver o declarar, absolver, declarar justo o pronunciar una sentencia satisfactoria de aceptación al culpable. Sí, el culpable que comparece ante Dios es justo, pero por la sangre de Jesús. ¿Sí? Es de esta manera como el Señor nos justifica. La justificación es un grado de aceptación, la cual entramos por la fe y que reconocemos que es un don gratuito. En Romanos 11:17, si lo buscan, dice así, lo voy a leer, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Así es que esta justificación nos es dada por Cristo Jesús. No es por nosotros, sino por la sangre derramada de Jesús. Buscamos Romanos 5:2, hermanos, por favor. Dice así en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Así es que nuestro Dios, sin tener en cuenta nuestro estado pecaminoso, las imperfecciones, incluso las presentes, tenemos una relación segura con el Señor, porque estamos justificados ¿por quién? Por Cristo Jesús. Este es el veredicto de Dios por la gracia. Sí, solo por gracia somos justificados delante de Dios, porque es un don. ¿Sí? Él nos perdona todos los pecados y nos declara justos ante su presencia, solamente en virtud de la justicia en Cristo, porque Él es justo. ¿Sí? Que esa justicia es atribuida o imputada a nosotros por fe, porque por eso dice en Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Dice que porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Sí? Solo por fe reconocemos que Él nos ha justificado, reconocemos que Él dio su vida por nosotros, por fe. Dice, y para fe. Dice, porque más el justo por la fe vivirá. Así es que la justificación es un cambio de posición de parte del pecador, antes condenado, ahora absuelto, antes bajo la condenación divina, ahora sujeto a la alabanza divina. La justificación abarca mucho más allá, mucho más aún que el perdón de pecado y el remordimiento de la conciencia, sino que es el hecho que por medio de la justificación Dios coloca al ofensor en la posición de hombre justo. Sí, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ahí nos dice algo más, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todos tenemos la necesidad de ser justificados, todos. En Job, si vemos la escritura de Job 9:2, dice así, dice, hablando Job, ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Sí, en Hechos 16:30 también dice, y lo sacó fuera, esto hablando del carcelero en Filipos, y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero le preguntó a Pablo y a Silas, cuando fueron abierta la cárcel y todo esto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Son preguntas que
que tal vez gente de allá afuera se pregunta, ¿no? Que tiene esas preguntas, es una pregunta trascendental en nuestras vidas, porque aún afuera tenemos esa necesidad de buscar algo, un poder superior que nosotros. Y por eso vemos a tanta gente buscando en la santería, buscando en otras cosas que no son gratas al Señor, porque todos tenemos la necesidad de un poder superior y nosotros hemos reconocido que no hay más que nuestro Dios. Pero allá afuera hay mucha gente necesitada, que necesita de alguien, en alguien en quien confiar, en alguien en quien acudir en esos tiempos difíciles, ¿sí? Tanto, tanto Job como este carcelero hicieron esa pregunta, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Y de qué manera nosotros podemos cancelar esa deuda con Dios y estar seguro que la hemos cancelado? Si buscamos en Romanos 1, 16 y 17, lo voy a leer. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Al judío primeramente y también al griego. Porque en el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es la escritura que ya habíamos leído. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Pues esa respuesta a las preguntas que hacía Job y que hacía este carcelero es que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación del hombre, porque de ninguna manera los hombres, nosotros como pecadores, podemos ser cambiados en lo que respecta a nuestra posición y condición delante de Dios. Y lo que resalta mucho en estos versículos, hermanos, es la justicia de Dios. La justicia que es la que es aceptable delante de Dios, esa justicia, esa justificación, ¿sí? De manera que si poseemos nosotros esa justificación, somos considerados justos a la vista de Dios. ¿Y cómo podemos obtener esa justificación? A través de Jesús, a través de Cristo Jesús. No hay nadie más que pueda justificarnos, sino solo Él, ¿sí? Es la que, esa justificación es la que resulta de la fe en Cristo. Todos los hombres necesitamos la justicia de Dios, esa justificación que nos hace aceptos delante de Él. Dice en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce, se manifiesta en ellos porque Dios se lo manifestó. Dios nos ha manifestado su presencia, su, su poder, su gracia, su don, ese regalo que ninguno de nosotros pues merecemos o merecíamos, ¿no? El estar aquí. Solo es un don, es un regalo inmerecido que el Señor nos ha dado. Sí, dice en el versículo 20, cada uno de nosotros en un tiempo, y como ahora está la gente afuera, no reconocíamos, no reconocíamos todas estas cosas. Esta carta fue escrita, es la carta de los romanos, la epístola de los romanos, y fue escrita a Roma, ¿sí? A los romanos, dice. Y esto lo vemos lo vimos en nuestra vida anterior. Dice, porque las cosas invisibles de él, en el 1:20 de Romanos, su eterno y poder y deidad se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ellos no tienen excusa. ¿Sí? Aunque estábamos afuera, hermanos, en el mundo, no teníamos excusa de no creer en Dios. No había una excusa en el cual decir,
es que no hay Dios, como mucha gente lo dice, porque nadie alcanza a entender, aunque hay muchas, ¿cómo se llaman? Muchas versiones, muchas de cómo se formó el mundo, de cómo se formó la tierra, de cómo se formó el universo, ¿sí? Hay muchas, teorías, ciertamente, muchas teorías, pero no podemos entender, por ejemplo, nosotros somos una creación perfecta del Señor. Cada parte de nuestro cuerpo fue hecho a la perfección, ¿sí? Entonces, dice que Dios se reveló a través de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa para no creer en el Señor. Pero dice también la palabra que como no se adoró al Señor, en Romanos dice, pero al no adorarle a Dios, sus mentes se oscurecieron. Dice en el versículo 21, ahí mismo en Romanos, dice, como no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, y esto lo vemos, hermanos, en gente, en personas que han estado aquí y se han ido y no quieren nada de Dios. Dice la palabra que mismo dice, no recuerdo la escritura, pero dice que cuando la casa está limpia y barrida, pero que los espíritus fueron echados. Y cuando regresa ese espíritu y ve esa casa limpia y barrida, pero vacía, dice la palabra, eso lo dice la palabra, dice que regresa con 7 espíritus peores y que el postrer estado de la persona es peor que el que era antes, ¿sí? Por eso dice que no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hay personas que se han ido y están allá afuera y presentan tantas excusas. ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no quieren de Dios? Pero son excusas simplemente, ¿sí? Y creen tener la verdad. Por eso dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? También esa ceguera espiritual los condujo, dice la palabra de Dios, a la idolatría. Dice en el 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y después los llevó a la corrupción moral y a la idolatría. Y esto lo menciona en Romanos desde el 24, 25, dice así, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Y menciona hasta el versículo 31 cómo es que se fueron degradando cada vez y cada vez más y cada vez más, ¿sí? Si lo leemos, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Pero por qué? Porque dice en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Muchos que han estado aquí y los vemos sus vidas, hermanos, pues ciertamente no son gratas delante del Señor. Y en el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican, ¿sí? Pues de todas estas obras que nos habla Romanos capítulo 1, que nos llevó a la condenación,
todo lo que habla Romanos capítulo 1, hermanos, nos llevó a una condenación. Pero la justificación que Dios nos da a través de Cristo Jesús es lo que ahora tenemos, es lo que ahora recibimos, ¿sí? Por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz, es que somos justificados y se ha entregado el que es justo por el injusto. Así es que a causa de ese sacrificio a nosotros se nos determina justos delante de Dios, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, solo por ese mérito único de ese Cordero perfecto que fue sacrificado en la cruz por nosotros. Los judíos también están bajo esta misma condenación. En Romanos habla que ellos están todavía en el plan perfecto del Señor. Ellos pertenecen a una nación escogida ciertamente y han conocido la ley por muchos años, pero esa ley ha sido violada porque nadie ha podido cumplir esos mandamientos, todos esos mandamientos, ¿sí? Y los judíos ciertamente, pues aún caminan bajo la ley, porque no todos recibieron a Jesús. Los judíos han violado la ley en lo que respecta a pensamientos, hechos, palabras. Pero ellos, por ejemplo, ¿qué pasará con ellos cuando descubran que no son justos delante de Dios, sino que son perversos? Porque ahora que Cristo Jesús vino y fue muerto, tenemos esa justificación a través de él, porque ciertamente la ley no fue dada para una salvación, sino fue una dada para, pues como un medio, como dice la palabra, que la ley es el fin de la ley es Cristo. El final de la ley es Cristo. No quiere decir que ya ahorita ya la ley no esté vigente, porque podemos entender muchas enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿sí? La ley es como un manual de condiciones, un manual de requisitos que cumplir. Eh, la ley puede compararse con una medida que indica el largo de la pieza de algún material, pero no aumentará su largo, ¿sí? Así es que si la ley es simplemente no fue para hacer justa a la gente, sino para que pueda alinearse para llegar a Cristo, ¿sí? Pueden cumplir la ley los judíos, pero no les proporciona un nivel de justicia, ¿sí? El apóstol Pablo afirma que la justificación era el medio original de Dios para salvar al hombre. La ley solo fue añadida para que los israelitas tuvieran disciplina y también ellos sintieran la necesidad de ser redimidos, de ser justificados, ¿sí? Vemos igualmente en Romanos, permítame y les busco la escritura porque no la anoté. Bueno, se las voy a leer y se las debo porque no la tengo anotada. Dice, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Sí, para eso sirve la ley, para eso fue escrita la ley. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador dice, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Y dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley fuera dada, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y es como les decía, la ley fue dada nada más como
para que fueran disciplinados los israelitas, porque igual nosotros, por ejemplo, si a nuestros hijos no le decimos, mira hijo, esto no lo tienes que hacer, esto sí, tienes que hacer esto. Si no les decimos y los dejamos que crezcan como quieran, no hay algo que los lleve, que los guíe. Y dice que la ley fue dada para eso, para disciplinar a los israelitas, pero para que sintieran esa necesidad de redención, esa necesidad de ser justificados. Así que vemos, son tantos mandamientos que fueron dados, que ningún judío pudo cumplir esos 633 mandamientos, si no me equivoco. Así es que solo Jesús lo hizo. Por eso es que fue el Cordero perfecto, sin defecto, el que fue sacrificado por nosotros, el que fue derramada su sangre por cada uno de nosotros, hermanos. Y él cumplió esa ley. Sí, por eso dice en Mateo 5:17, dice Jesús, no he venido a abrogar la ley. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Y dice incluso los gentiles que no tienen la ley escrita de Dios, demuestran que la conocen cuando la obedecen, instintivamente, ¿sí? Aún sin haberla oído, demuestran que la ley de Dios está escrita en sus corazones, pues su propia conciencia y sus propios pensamientos o bien los acusan o bien les dicen que están haciendo lo correcto. Sí, por eso les comentaba hace un rato que aún las personas que andan allá afuera saben, conocen cuando están haciendo las cosas, que no están haciendo las cosas bien, que están pecando delante de Dios, porque todos han escuchado de Dios, incluso todos dicen, todos somos hijos de Dios. Y es ahí donde entra el evangelio, ¿no? Que no todos somos hijos, no todos somos hijos, ¿sí? Así es que la fuente de la justificación, hermanos, es la gracia, es favor o disposición bondadosa de Dios. Por tanto, la gracia Dios la otorga como don y no podemos hacer nada o no podemos hacer algo para poderla pagar. Esta gracia es presentada de un beneficio puro de Dios, porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Sí, ese versículo casi todos nos lo sabemos, ¿no? Dice, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Porque por el pecado estábamos separados de Dios, pues solo Cristo Jesús nos justifica. Y Dios nos perdona los pecados solo porque hay alguien que ya pagó por ellos, ¿sí? Que ya pagó por nosotros. Jesús en la cruz ya los pagó y Él es el quien nos redime y nos justifica por su sangre derramada. En Romanos 3:23 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, hermanos, entonces es reconocer, hermanos, que nosotros como personas, como seres humanos, no podemos hacer nada para ser salvos, no podemos hacer nada para ser justificados, porque la salvación ya fue dada por Jesús en la cruz, aún antes de que nosotros creyéramos, aún antes de que llegáramos aquí a la presencia de Dios. Él ya nos había salvado. Al arrepentirnos, al creer, al obedecer, recibimos ese regalo, ese don inmerecido, ¿sí? Ese don que solo Dios la da. Dice que nos ha dado gratuitamente por su gracia, nada más, por su gracia. Sí, hermanos, pues hasta aquí nos quedamos el día de hoy, hermanos, y pues seguiremos la próxima semana con los otros puntos. Se ponen de pie para darle gracias a nuestro Dios por este tiempo.